Tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar del día de hoy. Y quisiera nada más hacer un anuncio en inglés para las personas que se hayan sumado esperando eso. Thank you, my friends. If there is anybody joining us today with the expectation of having this webinar today in English, I regret to announce that it will be run in Spanish, so sorry there was any confusion. But you will be receiving an email with a webinar recording with the appropriate subtitles in English. So you're welcome to stay. But if this is not a good option for you, just wait for the recording and everything will be ready for you. All right, so with that said, Joao, si puedes poner tu cámara e iniciamos de una vez. Hola, hola. Bienvenido. Bienvenido, Joao. Un gusto tenerte Sí. aquí. Y bueno, un gusto poder reunirnos y tener este webinar el día de hoy, donde hablaremos de las dificultades que tenemos para meter el cambio a nivel personal, en nuestras organizaciones y todo que es un tema muy, muy, muy interesante. Y bueno, con esto quisiera entrar directamente a presentar a mi amigo Joao Dao, quien tiene 30 años de experiencia en multinacionales y 15 de los cuales los pasó en posiciones de CEO o General Manager en organizaciones muy reconocidas internacionalmente como Procter Gamble, BCG y Meta. Actualmente él es socio en Excellent, donde acompaña a líderes en transformación cultural y en construir equipos de alto desempeño. También es un conferencista en temas de transformación cultural y transformación digital, profesor de la materia de transformación cultural en la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés en Argentina. Y bueno, además una excelente persona con quien he tenido el placer de trabajar durante todo este tiempo. Entonces, bienvenido, Joao, y creo que tendremos una muy buena conversación el día de hoy. Gracias, o sea, por la intro. Para mí, bueno, sos vos el host y en principio me estás entrevistando a mí, pero para mí es un lujo tu perfil de muchas maneras. Te envidio mucho tu background porque trabajó tanto en multinacional como en startup, trabajó en Cisco Systems en Silicon Valley, estuvo a cargo del desarrollo del top talent global, del 2% más importante de la empresa, y lideró la estrategia de la red global de centro de innovación. Además de la multinacional Cisco, fue CEO en Wino, que es una startup que también fundó. Fue CEO de Excellent, donde yo trabajo ahora, y ahora es el CEO de Stoic, que también le voy a pedir que comparta un poquito. Es la startup de inteligencia artificial en desarrollo de líderes. Presenta con líderes de empresas Fortune 500, muy enfocado en temas de innovación corporativa, tecnología alrededor del mundo. Así que para mí es un lujo esta charla con vos, Oseas. Muchas gracias, Joao. Bueno, oye, pues a ver, entremos directo en materia. Como tú sabes, uno de los temas que nos interesa tanto como CEOs como individuos es que vemos tantas ocasiones en las que a nivel individual tenemos claridad de algo que es bueno para nosotros, que tal vez ya no necesitamos un convencimiento adicional, pero aún así nos cuesta hacer el cambio. Incluso en ocasiones donde está en juego nuestra supervivencia. ¿Qué reflexiones tienes a lo largo de tu experiencia sobre este punto? Creo que ayuda a entender que como seres humanos no nos gusta cambiar. Es a un nivel primitivo, visceral, antropológico. Nuestro cerebro está programado para ahorrar energía. Entonces, la mejor forma que tiene de ahorrar energía es hacer lo que ya sabe hacer de forma repetida. Entonces, el cambio es lo contrario de eso. Hay una resistencia natural de cada una de nuestras células a hacer algo de una forma distinta. Entonces, arranca ahí, a nivel individual. Cuando lo llevamos a una empresa, lo que vemos muchas veces, y ahora voy a compartir un par de ejemplos, lo que vemos muchas veces es que lo mismo que llevó la empresa al éxito es un gran contraincentivo a hacer las cosas distintas. O sea, muchas veces la empresa tiene que cambiar el foco a algo que no solo desarrolla algo nuevo, sino que va en contra de lo que fue exitoso hasta ahora. Entonces, eso agrava más, digamos, ese punto de base. A tal punto que muchas veces hablamos, nosotros en Accent trabajamos en diferentes empresas, y hablamos de la diferencia entre un burning platform o un moonshot. El burning platform es cuando la plataforma está ardiente, literalmente, o sea, está en llamas y está en riesgo de sobrevivencia. Eso crea un incentivo por encima de esos contraincentivos. Crea suficiente incentivo para que las personas y la organización
encare esa resistencia visceral al cambio. Mientras que las que llamamos un moonshot, que básicamente no están en ese riesgo de sobrevivencia, pero sí tienen aspiraciones a hacer cosas diferentes, más efectivas o en otras categorías o lo que sea que requiere la transformación, muchas veces lo llamamos el síndrome del boiling frog, ¿no? El sapo en agua que si está en temperatura ambiente y se empieza a calentar, no siente esa diferencia de temperatura y eventualmente el sapo se muere. Entonces, muchas veces hablamos de diferencia entre una empresa que tiene la necesidad de sobrevivencia de cambiar, que es un incentivo contra toda esta resistencia al cambio, y otra que no tiene ese gran incentivo y muchas veces termina en empresas que no evidentemente rápido. Ok, entiendo. Me gusta aquí cómo lograste primero del lado personal y luego a nivel de organización. Y de hecho, bueno, tengo curiosidad porque esto como explicación creo que nos pone con un buen background para tener una conversación de un ejemplo específico. Y sé que han liderado varias organizaciones y me gustaría mucho escuchar un ejemplo que tengas de alguna organización que se ha encontrado en una situación muy peculiar, que sea estar en una situación límite, extrema, tal vez donde corre riesgo la supervivencia de la organización, donde hay claridad de lo que hay que hacer. Entonces ya sabemos que nos vamos a morir, ya sabemos que hacer esto para no morirnos y aún así le cuesta trabajo a la organización este cambio. Tengo una que es medio, es casi cliché como ejemplo, pero antes de trabajar en Meta, ahora comento un poquito la experiencia en Meta también, porque es tan diferente, pero antes de trabajar en Meta estuve en una transformación de páginas amarillas. Ahora, páginas amarillas, muchos de los que nos están mirando ni saben de lo que estoy hablando, porque son demasiado jóvenes, pero yo sé que algunos sí se acuerdan. Y páginas amarillas básicamente era un libro gigante amarillo donde uno iba a encontrar el teléfono del plomero, del electricista o del abogado. Era la única forma de conseguirlo, porque no había internet, no había Google, ya ahí estaban las empresas. Entonces piensen en una pyme, o estaban y los llamaban, o no estaban y tenían que tener suerte que alguien pasara enfrente de la puerta. Entonces, antes de Meta, para liderar la transformación de ese negocio, que todavía estaba activo hace unos años, pero obviamente ya estaba en decadencia por Internet y por las búsquedas digitales. Y lo fue presentado como un desafío tecnológico, de sistema, de producto. Tenemos que desarrollar productos digitales, tenemos que desarrollar nuevos sistemas. En 2 minutos te dabas cuenta que era un desafío cultural, principalmente, porque tenías una empresa que había sido un monopolio, realmente, monopolio en el sentido académico, que era la única solución que tenía una pyme para ser encontrada antes de Internet, a un modelo opuesto de hipercompetitividad, de una cantidad de agencias que ayudaban a las empresas a desarrollar, a armar sus campañas de marketing y digitales y Google AdWords y Facebook Ads, etcétera. Entonces, con ciclos de producto anuales, porque el libro salía una vez por año, y con cero competitividad como cualquier... entonces, ese caso es el caso del Burning Platform. O sea, Ujú. realmente la empresa iba a desaparecer si no se transformaba porque el uso estaba desapareciendo. Lo bueno de eso es que había suficiente incentivo para crear un sentido de urgencia para cambiar. Lo que no quiere decir que las personas sabían cómo hacerlo. Y si te puedo pedir, tenemos un slide que un poco resume la forma como abordamos y después también me gustaría compartir los resultados finales de esto, porque es muy lindo hablar de transformación cultural, pero después uno pregunta cómo impactó el negocio. Entonces, hay que yo veo en este ejemplo de páginas amarillas, que ahora estoy viendo acompañando a líderes en Actionet, lo estoy viendo en todos los casos, pero dos tienen que ver con el ser, con el nivel de mindset, de modelos mentales, nivel bien profundo cultural, y dos tienen que ver con el hacer. Entonces, en el ser hay dos modelos mentales que yo vi muy en el día en la transformación de páginas amarillas. La primera es cambiar de víctima a protagonista. Víctima es una naturalidad
humana, de la misma forma que resistimos al cambio, el modelo mental de víctima es algo que tenemos que nos protege. Factores externos, si la culpa está afuera, si yo no tuve que ver con el problema, me siento inocente, me siento seguro. Entonces hay una razón biológica, psicológica, por qué lo busco. El problema es que mientras nos quedamos en ese modelo mental, no estamos siendo parte de la solución. Mientras el problema está afuera, no puedo contribuir a la solución. Ese cambio, que parece muy sutil y muy filosófico, pero es muy real, y voy a dar un par de ejemplos más, si logramos cambiar el foco de las personas a mirar de quién es la culpa, cuál es el paso que yo puedo tomar, que está dentro de mi control, por muy pequeño que sea, eso cambia el juego. Entonces, ese es el primer mindset que yo vi en Páginas Amarillas cambiar, que fue una fuente de cambio. El segundo es el mindset del cambio de saber aprender. Saber, de vuelta, me encanta volver a lo antropológico, lo tenemos en el ego. El ser humano tiene un ego que está convencido que la forma de ver las cosas es la forma objetiva como ellas son. Pero tenemos sesgos y los cuales miramos todo, entonces no existe una verdad objetiva. Entonces, cuando estamos en el medio de una transformación, como imagínense Páginas Amarillas, porque es tan extrema, porque si no cambiamos la forma de hacer las cosas, esto se hunde, este barco se hunde, hay un cambio hay que desafiar ese ego que me hace creer que sé la respuesta a la humildad y la curiosidad para aprender formas nuevas de hacerlo. Einstein decía que desear resultados diferentes haciendo lo mismo es locura. Bueno, esto es lo mismo, es cómo hago para shift de estar convencido que algo no va a funcionar a aprendamos rápido, probemos cosas nuevas y aprendamos. Esos son los dos mindsets a nivel del ser que yo vi en juego en la transformación cultural de Páginas Amarillas. Si pasamos al lado derecho, hay dos que tienen que ver con el hacer, con el día a día, con la columna del equipo. Uno tiene que ver con conversaciones difíciles, que es algo que, de vuelta, volviendo de entender de dónde vienen estos temas, viene de somos aversos a conflicto. Como seres humanos no nos gusta tener una charla difícil, decir que no estoy de acuerdo, entonces las evitamos. Y las cosas no cambian y no mejoran. Un ejemplo que me encanta hablar es Kodak. Kodak, yo conocí a alguien que era muy joven en el momento que empezó a crecer la fotografía, y él era muy joven adentro de Kodak, y un par de veces decir, hay una cosa que se llama digital, nosotros tenemos que, y los seniors, los grandes, los que habían estado mucho tiempo, no querían hablar de digital. Decían, no, eso no es verdadera. Entonces, si no tenemos las conversaciones difíciles de una forma respetuosa, auténtica, trayendo mi verdad, esas conversaciones las está teniendo alguien más, la está teniendo un competidor. Y además, las relaciones se vuelven muy vacías, que no estamos hablando de lo que tenemos que hablar. Entonces, esa es la primera que yo en la práctica en Páginas Amarillas. Hay que hablar de la por muy difícil que sea, porque si no la hablamos, no se va a ir y no hacemos lo que tenemos que hacer. Y por último, el tema de colaboración y enfocada en la agilidad, porque en organizaciones grandes o pequeñas, nadie hace algo solo. Todos somos, es un entramado de suppliers and customers que tenemos que actuar juntos. Entonces, esa capacidad de actuar de una forma más impecable, con compromisos más claros y mayor responsabilidad de los dos lados que están trabajando juntos, cambia todo. Cambia de que se quejan de uno y del otro a personas que están realmente en el mismo barco. Y abajo de todo esto, si podés animar una vez más, abajo de todo esto hay una plataforma de confianza y seguridad psicológica, que sin eso nada de lo de arriba funciona. Entonces, si no construimos un ambiente de seguridad psicológica, entonces la víctima no va a tener la seguridad para decir, bueno, voy a probar algo distinto. El segundo, el que está convencido que esto no va a funcionar o que lo nuevo lo pone incómodo, no lo sabe hacer, no va a tener la confianza y la seguridad para decir no lo sé hacer. Si no tengo seguridad de desafiar a mi jefe o a nadie, y mucho menos a mi jefe, si estoy en desacuerdo y tengo una visión distinta, como el joven que estaba viendo fotografía digital. Y colaboración lo mismo. Si no tengo seguridad, si no tengo confianza con el otro, siempre me va a ser difícil construir
desde un tramo común. Freno ahí un segundo, decime reacciones, porque no lo hemos hablado tanto en profundidad hasta ahora, pero me encantaría tus reacciones de este caso tan extremo de una empresa que si no hubiera hecho esta transformación tan profunda, no estaría viva hoy y long story short, hoy es una empresa muy exitosa, enfocada en ofrecer soluciones digitales a pequeñas empresas que lo necesitan mucho porque no tienen departamento de marketing, muchas de ellas, ni el know-how, mucho menos. Bueno, a ver, tengo una pregunta y bueno, también me brinco a que pero pueda aportar valor. Yo obviamente he tenido la oportunidad de explicar algo de estos frameworks en alguna ocasión con clientes. En el caso específico de los mindset, algo que le cuento a los clientes es que es un poquito engañoso. Como es fácil de entender conceptualmente, te da la idea que ya lo tomaste, ¿no? Es decir, bueno, el modelo mental de víctima protagonista quiere decir que dejo de culpar factores externos y me hago cargo de lo que está en mi control. Ya lo entendí, ya acabé. Y eso es engañoso. El ejemplo que les doy es el videojuego del Tetris. Imagino, lo recordarás. Es un juego que entenderle las reglas es muy fácil, es apilar las fichas. El problema es que conforme vas pasando se va volviendo más y más y más difícil, más difícil, y el juego, en principio no, siempre va para adelante. Creo que el tema de los mindsets es algo similar. Les entiendes fácil, poco a poco es más y más y más difícil ponerlo en práctica. Y puedes darte cuenta en los niveles hacia abajo. Es muy fácil ver para mí un niño de 8 años que se le olvida la tarea y dice, fue culpa de mi hermano. Obviamente lo es muy claro, lo es muy evidente, pero es difícil cuando yo soy el CEO y no me salen los resultados de mi organización y empiezo a pensar en los factores macroeconómicos, que suena muy defendible, pero en muchas ocasiones es el mismo mecanismo, nada más una versión más sofisticada. Y hay que regresar a la práctica de cómo se ve el modelo de protagonista ahora en mi posición, con estas responsabilidades, etcétera. Y es el reto de estar regresando a esto constantemente. Entonces, comparto esa reflexión porque creo que me da pie también hacerte la pregunta de páginas amarillas, porque igual en algún momento, imagino, habrías tenido personas que se encuentran como en distintos niveles de su camino, de desarrollo, en cada tema de estos modelos mentales, y en algún momento tuviste que llevarlos, imagino, un mínimo común denominador para que esto pudiera funcionar a nivel de la organización. Entonces, la pregunta que tengo tal vez sería, en la práctica, por ejemplo, ¿qué pudiste hacer a ayudar a las personas a moverse tal vez a nivel de los mindsets, de un nivel, donde sea que se hayan encontrado, a un nivel necesario para el cambio que tenía que haber? Obviamente, las personas, afortunadamente, son todas diferentes. Entonces, obviamente, cada uno reacciona de una forma distinta, tiene una velocidad distinta. Eso es parte del valor de la diversidad, es parte del desafío también, cómo haces para subir ese denominador común. Tengo tres reflexiones al respecto. La primera es que hay un tema de neurociencia que es muy claro, que está muy comprobado, que donde ponemos el foco expande. Entonces, si Mm. ponemos el foco en abordar un desafío más como protagonista, más humilde, más curioso, al principio es artificial, es forzado, necesitamos un push, pero en el tiempo se va volviendo más natural. Esto es así, ya está demostrado, hace unos años no estaba tan demostrado, hoy ya está demostrado que es así, con lo cual hay un juego virtuoso de empezar en la dirección de estos mindsets. El segundo, que no le preguntaste tanto, pero me viene a la mente y lo incluyo acá, es cómo hacer para ir llevando una organización con tanta gente distinta. Ujú, Hay ujú. un concepto de que se cambia una cultura, una conversación a la vez. Entonces no Ujú, la ujú. cambiás porque entras y declarás, ahora vamos a ser ágiles y vamos a ser digitales y no vamos a tener barreras al cambio. No, tenés que tener una conversación cada vez que un individuo tiene una reacción de víctima, de echarle la culpa a otro, de no hacerse su contribución a la situación o de no poner el foco en qué acciones puede tener. Entonces, una conversación a la vez. Y mi tercer punto a lo que dijiste de las diferentes personas es que hay una realidad también. En cualquiera de estos desafíos, uno puede imaginar en la organización alguna distribución normal, ¿no? Y voy a sobresimplificar, pero podemos imaginar que un tercio ya la ve, entiende la visión, están listos para salir corriendo. Hay un tercio que un poco lo ve, pero va a necesitar ayuda, necesita convencimiento, necesita ayuda para superar esos miedos y esa resistencia al cambio. Y hay un tercio que simplemente no lo va a ver por su composición, por su personalidad, por su momento en su vida, por lo que sea. Entonces, parte del desafío del líder no es solo
y todo este esquema que estamos hablando acá, sino también ser consciente de que eso es parte de una distribución normal de una organización. Y cuanto más rápido yo pueda segmentar esos 3 tercios, que están sobresimplificados, los porcentajes son muy diferentes en cada caso, más rápido voy a poder darle mucha visibilidad a ese tercio que ya está convencido, consciente voy a ser en qué herramientas necesito para ayudar al tercio del medio, y más claro voy a ser con el tercio que simplemente no va a ser feliz en este nuevo. ¿Y cómo hacemos para ayudarlos a un lugar donde ellos son más felices tal vez traer talento que tiene que ver más con la nueva dirección? Buenísimo, gracias. Me sirve y me gusta esta categoría de los tercios porque ayuda bastante a pensar. Oye, a ver, tengo una pregunta de seguimiento que te confieso viene con, si quieres, una percepción idealizada. Yo también y creo que hay como, o había, tal vez ha cambiado un poco, una visión de que estos grandes empresas tecnológicas son esencialmente diferentes en cómo operan. Y yo que te escuchaba ahorita hablar del modelo de víctima del protagonista, de cómo evoluciona esto, tener las conversaciones difíciles. Yo pienso en una organización como Meta, que tuviste la oportunidad de liderar, y yo en mi mente me imagino esto comparado con una organización que estaba enfrentando un riesgo existencial, pues es una organización donde la gente ya tiene el modelo mental de protagonista, donde ya se tienen las conversaciones difíciles, donde todo eso ya es parte de su sistema operativo. Y en consecuencia de todo eso no hay un riesgo existencial. Entonces yo me cuento esta historia, me imagino que esas serían las condiciones en las que llegas tú a liderar Meta en la TAM. Y me encantaría conocer cuál fue tu experiencia en torno a esto, qué retos tenían y bueno, qué hubo que hacer como líder. Y súper interesante, de alguna forma que me fui, digamos, del Ice al Space Age, ¿no? De Ujú. páginas amarillas que se estaban muriendo a Meta, de los grandes líderes digitales. Y yo también entré un poco en la expectativa de, bueno, entonces acá todo va a funcionar excelente y todo va a dar y todo va a ser ágil y todo va a ser... uno tiene un poco esa percepción. Y mientras... Hay mucho de verdad en empresas así, hay mucho de verdad, que la gente es hiper capaz, que la velocidad es muy grande, que los modelos mentales están diseñados, está programado desde la raíz a probar cosas y a hacer un cambio agresivo si el mercado lo... Sin embargo, me encontré con un factor común, que son los seres humanos. En cualquier organización hay seres humanos. Y donde hay seres humanos hay las mismas tendencias, las mismas oportunidades, las mismas inseguridades. Fíjate que cuando repasé los diferentes de transformación sostenible, todas tienen algún ancla antropológica, psicológica, biológica, porque de ahí salen. Porque si no tuviéramos el cerebro no quisiera ahorrar energía, entonces cambiaríamos todo el tiempo. Si el ego no estuviera convencido que tiene razón, entonces estaríamos abiertos a cualquier punto de vista. Con esos seres humanos tienen que trabajar las organizaciones y algunas tienen los mentales ya más virtuosos, pero siguen con esos desafíos. En Meta me encontré con un par de características parecidas desde el punto de vista psicológico a lo que hablamos antes. Por ejemplo, me encontré con algunos equipos, porque yo miraba toda la región y entonces tenía el beneficio de diferentes subculturas, pero algunos equipos que estaban en el término del modelo mental que compartí antes, estaban demasiado en modelo mental de víctima, de ventas que es imposible y no es justo y el otro al lado lo tiene más fácil. Entonces, era un objetivo de venta del trimestre, es tratando de negociar, argumentar, justificar, decir por qué, pobrecito de mí, no me corresponde. Entonces, eso es el mismo problema de víctima y el mismo problema de tengo que moverme de saber que algo está mal a estar abierto a tal vez haya una forma distinta. Entonces, volviendo a mi punto de cambiar la conversación a la vez, ahí fue un esfuerzo literalmente individual, donde es entender primero cuál es tu preocupación e invitar
a decir, bueno, ¿qué pasa si lo que tenemos es lo que tenemos? Vamos a asumirlo como un ejercicio intelectual. Vamos a asumir que no vamos a poder mover el objetivo. ¿Qué podríamos hacer diferente? Para no llegar al objetivo, pero para achicar la brecha. Y eso genera una rueda virtuosa distinta que no está anclada en la víctima o en el saber que algo es de una forma, sino en el protagonismo de buscar algo diferente y en la humildad para decir, bueno, puede ser que haya una forma distinta. Y solo ese movimiento puede ser sutil, puede ser un par de puntos de porcentaje, cambia la conversación. Entonces, en vez de perdernos un mes quejándonos, ya estamos viendo que podemos a nivel del ser, a nivel de los modelos mentales. Oye, hay algo ahí también gracias, algo que me llama la atención, porque entonces un elemento crucial en disparar el cambio fue el contexto de una conversación. Y en una conversación donde surgió una pregunta que pone al equipo en un estado mental diferente. Ya no es estar topándome con paredes, esto que lo veo inalcanzable, sino les haces la pregunta de, bueno, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué sí está nuestro control para moverla, al menos en la dirección correcta? Tal vez, entonces lo sacas de ese espacio donde es una imposibilidad, abres un espacio donde empieza a pensar y cambia la situación. Y parece que no, pero me parece que es interesante que pareciera un efecto muy grande para un input tal vez no tan grande. Al menos yo antes de entrar en este espacio lo que imaginaba era que para generar cambios como el que estás mencionando, te necesita un esfuerzo heroico, una inversión enorme y por lo que veo ahorita parte de tener la claridad de cuál es la conversación que hay que tener con el equipo. Bien, bien. Oye, y bueno, tengo una pregunta también para poner todo esto por así decirlo, en plata pura. Porque cuando hablamos con un líder de negocio, por ejemplo, a mí me pasa, si llega alguien y me propone X, tal o cual servicio, que va a tener algún resultado de negocio, es difícil atribuir o conectar una de estas intervenciones con resultados. Y en ambas organizaciones trajiste resultados de donde estaban a donde tenían que estar, resultados tangibles, cuantificables, y tú lo que estoy escuchando es que atribuyes a estos elementos de los modelos mentales en el nivel del ser y de esas actividades en el lado del hacer, como las conversaciones difíciles, como palancas principales para obtener resultados. Si te parece, me gustaría compartir cómo fue la historia de resultados en ambas empresas y tal vez por ahí podemos empezar a conectar lo que sucedió con ambas organizaciones. ¿Te parece? Absolutamente. Y lo que me parece fascinante, como vos decís, cuando tengo conversaciones sobre cultura, muchas veces hay una percepción, tiene como una prensa, lo cultural, que es una cosa soft, es una cosa de recursos humanos, es una cosa de Ujú. llevémonos bien, el ambiente. Y esto lo traigo, y por eso traté de traer resultados de negocio en ambos casos, tanto en un caso de Burning Platform, que esto se une en un caso de una empresa obviamente muy exitosa, en ambos casos el negocio puede ir mucho mejor con la atribución, que en mi opinión es absolutamente estos elementos fueron el driver principal en ambos casos. Entonces, si podés compartir primero el de páginas amarillas, lo paso rápido y después pasamos al de meta, creo que es bien interesante. Entonces, de páginas amarillas, bueno, les cuento muy rápido. Llegué, digamos, las líneas cuando yo llegué era el Evita, la rentabilidad del negocio, nunca había una línea más lineal. Esto en 18 meses nos quedamos sin plata, no había otra empresa que nos iba a prestar plata y esto se hundía, literalmente. O sea, nunca había algo tan lineal. Y si animás una más, años después no solo se estabilizó, sino que empezó a crecer de vuelta. Y una más, mi interpretación, mi valorización de lo que estuvo por detrás de esto. Obviamente hubo mucho de desarrollo de productos, partnerships con Facebook, con Google, para justamente cómo con la humildad y la curiosidad de ir a asociarnos con gente que ya sabía de este mundo, obviamente eso fue parte. Pero a nivel cultural, que fue lo que nos permitió hacer todo esto, el primero fue cambiar de víctima de, ay, el mercado y los clientes ya no nos compran más, a, bueno, es como es.
¿qué podemos hacer al respecto? Entonces, y es un cambio muy obvio a nivel intelectual, pero no pasa porque somos resistentes al cambio y el modelo mental de víctima nos hace sentir seguros e inocentes, pero no podemos hacer nada. Entonces, eso fue algo, una comprensión a la vez que cambió. El próximo es el cambio del otro mindset, de muchas veces bueno, probemos tal cosa. No, eso no va a funcionar, porque lo hicimos hace 5 años y no funcionó. No, pero hace 5 años el mundo era otro. Entonces, ¿por qué no lo probamos en baja escala? ¿Por qué no aprendemos? Cuanto más rápido aprendamos, más rápido podemos cambiar. Y si no funciona, lo apagamos y probamos otra cosa. Eso no se hace si no cambia ese mindset. Y el mindset de víctima y el del ego van muy de la mano. O sea, ya el que nunca lo haya escuchado empieza a ver la conexión, porque soy víctima y estoy convencido que tengo razón, entonces me quedo acá. Y un par de puntos más, bueno, relacionado con el saber y el aprender, la humildad para escuchar la insatisfacción. El cliente ya no estaba recibiendo el resultado que había recibido hace 10 años. Hay que escuchar eso. Y el monopolio no le gusta escuchar la insatisfacción, le gusta mirar para adentro y que sigan. Las conversaciones difíciles, el ejemplo que conté de Kodak, acá era lo mismo. No hablemos de digital, hablemos de digital y veamos cómo hacemos para vestirnos de digital, asociarnos con digital. Y después el tema de agilidad entre áreas, que tiene mucho que ver con víctimas, con echar culpas, etcétera, pero traducido en agilidad. Todo eso llevó a este cambio de resultados. Si pasamos a Meta, lo que me encontré, acá doy un par de datos que se pueden compartir porque no son confidenciales, pero lo pongo relativo. Entonces, obviamente es una empresa que está creciendo en todos lados, cuando yo estaba creciendo más aún, con lo que me encontré es que en la región donde yo estaba, el crecimiento en la región era 30 puntos por debajo del promedio global, que no tenía ningún sentido, porque era una región en desarrollo, tenía que crecer por encima del promedio global, sin ninguna duda. Entonces, en menos de 2 años, pudimos pasar de menos 30 puntos porcentuales por debajo del promedio global a más 30 puntos por encima del promedio global. O sea, un swing de 60 puntos porcentuales, que es una locura. Para mí, estoy convencidísimo, el principal driver, porque los productos no cambiaron tanto, by the way, los productos son globales, con lo cual no podíamos decir algo distinto. El primer punto fue, de vuelta, cambiar el mindset, lo que dije antes. No pierdas un mes argumentando por qué no es justo. Pon el foco en qué tenemos que hacer diferente. Y eso parece sutil, parece obvio, pero cambia todo, porque hay gente muy inteligente dentro de la empresa. Esa inteligencia no estaba siendo aprovechada mientras quedábamos en víctima. El próximo era el cambio bueno, relacionado con el víctima, había mucha explicación, mucha argumentación, mucha presentación para justificar, en vez de cuál es el foco en el impacto, qué voy a hacer que va a cambiar el número. Había un tema también muy esto no lo comenté antes, pero un tema muy de silos, muy de gente como profesionalmente, intelectualmente muy sólida en su área, pero hacía su área. Y un mundo cada vez más complejo. Entonces, si no creamos entre las áreas, humildad para aprender del otro, humildad para ir juntos, y obviamente sobre una base de seguridad psicológica. Entonces, como un ejemplo muy práctico, estas diferentes áreas no trabajaban juntas, estaban cada uno para su lado. Entonces, por primera vez, armamos un equipo, un solo equipo, que se juntaba, que se conocían, que construían seguridad y seguridad psicológica para poder construir sobre todo eso encima. Entonces, no es soft skills, no es un tema de HR, es un tema de negocio. Muy contundente esta forma de presentar, me encanta, porque le cuentas, de eso se trata. Si podemos hablar de todos los cómo, si no llegamos al resultado, nos estamos quedando cortos y gracias aquí por darnos la historia completa desde el input de los cambios y los resultados que, bueno, al final de cuentas tú lo estabas presidiendo y tú tienes la mejor interpretación de cómo se dio todo esto. Ahora, una última pregunta que te tengo, porque obviamente para poder hacer este cambio son organizaciones grandes, aún más lo es Meta. Y tú puedes tener las conversaciones con un grupo de líderes, tal vez un nivel abajo, pero en algún momento ya no lo estás. En algún momento necesitas que esto escale al resto de la organización y eso es un reto. Si es difícil hacer el cambio uno a nivel individual, como nos dijiste, a nivel persona, me resisto yo, tengo esta inercia, ahora multiplica eso por 1,000 o 5,000 personas a una organización, esto es extremadamente complejo. Entonces, ¿cómo abordaste, cómo has pensado sobre el tema del escalamiento? Es un tema que es
permanente en cualquier proyecto. Entonces, ahora en Accent, como dije, trabajo en líderes con sus equipos directivos en estos modelos mentales, en estas formas de trabajar juntos más efectivas, de comunicación, de colaboración, etc. Inevitablemente, en todos estos casos, nos topamos con un límite de escalamiento, porque este modelo medio boutique, de alto, de high touch, de estar presencial, de ponerle un espejo enfrente al líder, de desafiarlo en una forma de abordar un desafío, no es económicamente escalable. Uno no puede estar haciendo estas interacciones con cientos o miles de personas, como son muchas de estas organizaciones. Entonces, lo hemos intentado solucionar con modelos híbridos, por ejemplo, algo más high touch con un equipo más chico, después un masterclass donde se conectan muchas personas y hay ahí una interacción, pero obviamente no es lo mismo. Y afortunadamente, la tecnología, y principalmente ahora con AI, con la inteligencia artificial, viene a abrirnos, a expandir la capacidad de escalamiento de una forma efectiva, tanto a nivel de impacto como a nivel de costo. Entonces, algo que a mí me entusiasma muchísimo dentro de Accent es que nos dimos cuenta de esta misma verdad y nos dimos cuenta que tecnología, inteligencia artificial, nos puede esa brecha entre lo que se puede hacer en un grupo chico y lo que se puede hacer a gran escala. Entonces, ahí nació esa idea, la vimos suficientemente atractiva para hacer un spin-off y crear una organización separada que se llama Stoic, que vos estás liderando, y a mí me gusta muchísimo y obviamente estamos en muchas de estas charlas ahora. Pero me parece mejor, en vez de explicar la organización que vos liderás, me encantaría de cambiar ahora, ser yo un poquito el que entrevista y preguntarte a vos que cuentes un poco cómo nació, contanos un poquito más cómo nació y qué es lo que viene a resolver Stoic. Bueno, pues la historia, versión resumida, fue que en su momento yo colaboraba, bueno, yo fui cliente de Axel en su momento cuando estaba en Cisco Systems y me llamó la atención lo suficiente la manera en la que trabajaron con nosotros, como para años después buscarlos, trabajar con temas de innovación, básicamente con ellos. Y bueno, una cosa llevó a la otra. En algún momento me invitan a liderar la empresa, a ser CEO. Y lo que yo les planteé en su momento fue, Axel tiene una gran trayectoria, pero creo que podemos hacer más. Entonces, mi propuesta como CEO es transformar la empresa, crear algo nuevo. Y la tesis principal de dónde venía era esto de, a ver, lo que Axel ha estado haciendo por más de 20 años ha beneficiado a miles de líderes. Yo lo he visto, yo lo he vivido. Pero lo interesante de la forma que tiene de impactar a estos líderes, lo que hace Axel es que no, como dirían los americanos, no es rocket science, no hay algo que tú digas, es que esto es conceptualmente tan complejo que solo el CEO y su equipo lo pueden entender. Es algo que se lo puedes explicar a cualquier persona a cualquier nivel y lo va a poder captar y lo puede poner en práctica. Y en Accent teníamos la limitación de llegar a más personas con muchos de estos elementos que mencionabas tú, tema, costos prohibitivos y demás. Y a mí me parece que había una gran oportunidad de no quedarnos cortos al servir a todas estas personas. Y la pregunta era entonces, ¿cómo hacemos para llegar al resto de la organización y poderles ayudar en su desempeño profesional y en su desarrollo personal? A mí el tema personal es tal vez el que más me mueve de todos, porque yo me imagino que cuando alguien trabaja en una empresa y se da cuenta que ha estado culpando a otras personas o a otras cosas en el tema del trabajo, de repente puede ahora mirar su contribución y se lo lleva a casa. Y en serio que me motiva mucho y me conmueve hasta pensar que alguien pueda llegar y decir, ahora soy mejor padre o mejor madre porque ya me di cuenta de que antes en la familia estaba yo culpando a mi pareja o a alguien más y de repente me cargo de algo diferente. Entonces yo diría, ¿cómo podemos hacer que este impacto llegue más? Y bueno, ahí la tecnología, algo que me quedaba claro, la tecnología no es la solución, pero definitivamente es parte de la solución. Y de ahí, bueno, llegamos a la conclusión de que había que arrancar una nueva empresa que es Stoic y ahí inició la aventura. Sí, a mí me encanta la historia de lo conceptual personalizado a cómo la tecnología eso lo puede traducir a escala y puede traducir de pequeño a grande y puede traducir del entendimiento intelectual a la práctica real en el día a día. Un poco más cómo eso lo pudieron ver adentro del producto, a nivel tecnológico, a nivel técnico, cómo eso está reflejado en lo que hace. Eso también fue un proceso muy interesante porque iniciamos esta aventura antes del momento ChatGPT, si quieres llamarle así. Y bueno, armamos una serie de procesos que tenían que ver con replicar lo que hacía Axel con el trabajo de líderes,
en un entorno digital, con plataformas de aprendizaje, una manera de mantener un entorno social de aprendizaje, etcétera, que fue nuestro primer MVP. De esa manera, y tuvimos la muy buena fortuna de que la primera vez que lo hicimos, arrancamos el primer año, tuvimos más de 4,000 líderes, salón de gerentes, personas senior de distintos países, y bueno, fue como una validación de decir, hay algo aquí interesante. Pero viene el momento de ya hacer una decisión difícil, que es, aunque tuvimos un buen arranque, el camino ahora no es seguir por lo que ya está, sino es tenemos que montarnos en lo que esta nueva tecnología nos permite. Y fue lo que nos llevó a pensar cómo podemos articular, cuáles son las piezas que tenemos a nuestra disposición para hacer algo que realmente sirva a las personas y cumplir los objetivos que buscamos. Y eventualmente llegamos a lo que es actualmente nuestro producto, que es una plataforma de aprendizaje aplicado. Va a ser una forma elegante de decir, es un sistema que te ayuda a tomar aquello que tal vez ya entendiste y ponerlo en práctica, que es, al final de cuentas, lo que queremos, ¿no? Y los componentes que tienen son básicamente, primero tomamos metodologías y aprendizajes que tienen un gran tiempo probadas como ciertas. Por ejemplo, esto que hablabas de hacerse cargo de lo que está bajo mi control, al final de cuentas proviene de la filosofía estoica, cientos de años antes de Cristo, ¿no? Entonces es algo que ya tiene su camino recorrido, ya probado ya con mucho tiempo que funciona, tiempo con tiempo. Y todo esto, en muchas otras cosas de este estilo, se suman con conocimiento de, bueno, técnicas modernas de management, etcétera, se encarnan en la manera en la que Axel ha trabajado todos estos años. Entonces tienes la sabiduría antigua, por así decirlo, y cómo ha ido evolucionando, que nuestro branding, como puedes ver aquí, está representado esta figura que te da una idea de, pues, de la época romana, pero es como un robot. Estamos tratando de señalar aquí la combinación de esto que estaba probado, lo que ha hecho Axel durante todo este tiempo. Ciencia del comportamiento, que para mí es súper importante por lo que estabas platicando hace rato. Si cambiar es difícil, ¿qué sabemos ahora? Antes no sabíamos, no teníamos tan claro de cómo ayudarnos a cambiar. Y hemos puesto una capa de ciencia del comportamiento que hace que todo esto se empaque. Y todo esto lo soportamos sobre un stack tecnológico, que es stack tecnológico moderno, todo lo que tiene que ver con AI, y armamos un producto, una solución que combina todos estos elementos y que ayuda en breve a las personas a pasar por un proceso, yo diría, acelerado y valioso en tema de ayudarles en el cambio, que es, puede hacer una métrica inicial, un assessment para ver dónde te encuentras en estos modelos mentales. Pues mira, aquí te encuentras. Pero lo interesante es que te da el resultado del assessment, se lo pasas a un AI. Y aquí está la parte que más me gusta, porque si tú y yo hiciéramos un assessment estándar, quienes están aquí en la webinar con nosotros entienden esto con mucha claridad, assessment de los normales, si tú y yo respondemos preguntas con la misma respuesta, imagínate que tú quieras, estos assessments que les dan respuestas y te dan un reporte en un PDF. Si tú y yo respondemos con exactamente las mismas respuestas a las mismas preguntas, nos va a dar el mismo reporte. ¿Y qué pasa? Pues te da la interpretación, que es como la genérica del reporte. Pero aquí te va un caso de la vida real. Yo cuando hice el reporte, el test para mí, me marca, oye, tienes un cierto grado de obsesividad con un cierto tema de detalles. Yo digo, bueno, pues está bien, ¿no? Yo lo pensaba como, estoy SEO. Y entonces me lo está diciendo el AI y le peleo yo un poco y le digo, a ver, yo soy un SEO, parte de mi puesto, y lo que hace es que hace de tus resultados con tu rol y tu industria. Y lo interesante es, si yo soy un SEO, el impacto en mi organización de tener un rasgo obsesivo de detalles es muy diferente. El impacto de tener ese mismo rasgo si soy un contador en la organización. Soy un contador, quiero que seas obsesivo con detalles, es parte de tu job description. Pero si eres SEO, ese mismo resultado, lo que va a resultar es que empiezas a frenar el desarrollo de la organización, empiezas a hacer micromanagement, afectas el desarrollo de las personas, etcétera. Con la solución de Stoic, primero tienes claridad y visibilidad de esto, que normalmente sería un assessment, que es muy potente, lo que tú quieras, pasarlo con el lente de un AI que lo enroll, te da mucho mayor valor. Luego, ya que tienes estos insights, te ayuda a identificar en qué área te quieres desarrollar. Porque luego también qué pasa con assessments, modelos de toma de conciencia con un coach, etcétera. Salen un montón de cosas que hay que trabajar, no es una. Y a veces puede ser un poco abrumador. Y muchas veces tenemos el síndrome de año nuevo, ¿no? Que es, voy a cambiar todas estas cosas. Y no podemos. Entonces, el AI te ayuda a enfocar en las áreas más prioritarias, pero luego todavía te ayuda a bajarlo con ciencia del comportamiento, a decir, bueno, ¿y ahora cómo lo vas a hacer? Porque qué bueno que te enfocaste en un área, pero ¿y cómo lo vas a poner en práctica? Entonces, te ayuda a que codiseñes un micro hábito. Para quien haya visto la ciencia del comportamiento en la última década, con obras muy populares como Atomic Habits con James Clear o con B.A. Fogg de Stanford, con Tiny Habits, que es de donde tomamos mucho de la metodología de este centro de comportamiento de Stanford. Entonces, partes de primer assessment, tengo unos insights y ahora sí, ¿qué hago? Y mi micro hábito puede ser, en el caso mío, al inicio de cada semana, entro, veo mi lista de tareas y voy a elegir 3 que debo delegar con un grado de confianza de que se van a ejecutar de la manera en la que yo lo espero.
Mi práctica es eso, es delegar 3 tareas. Ya estuvo. No tengo más tiempo para estarme enfocando en más aspectos de mi desarrollo, pero se vuelve una práctica. Con la repetición empiezo a hacer el cambio que estoy mirando y cada semana llego con mi AI coach y le digo, así va el cambio, el micro hábito. Si funciona, le seguimos, si no, lo rediseñamos. Y tenemos ya una manera muy puntual de que el cambio pueda suceder. Y esto multiplícalo por 5,000, 10,000, 100,000 personas en la organización y escala de una manera muy linda. No, lo que me encanta, más allá, además de las dos cosas que dijimos antes, de la capacidad de escalar en grandes números, ayudado por la tecnología y el entender y el hacer, además de esas dos cosas, me encanta el punto común con mucho de lo que hablamos antes en los dos casos que yo traje, de estos, la cultura se cambia una conversación a la vez. Y puede ser la conversación entre el jefe y el subordinado, entre un par y un par en seguridad psicológica para tener una charla, o puede ser un individuo con un AI coach que tiene toda esta capacidad contextual de darle de invitar una perspectiva distinta que sea relevante para la persona. Entonces, veo como esa semilla de valor de una conversación a la vez. Es la forma como se van cambiando las personas y las organizaciones. Fantástico. Oye, pues bueno, pensando en una conversación a la vez, tenemos una serie de buenas preguntas que creo que nos pueden dar la oportunidad en lo que resta de esta sesión, tener conversaciones breves con la gente que nos acompaña. Y bueno, obviamente les invito a quienes nos están viendo que dejen su pregunta en el panel de Q&A, pero arranquemos con algunas de las que ya tenemos. A ver, la primera, hay una pregunta que dice, ¿cómo hacer cuando parte del equipo no puede y no quiere ser parte de la transformación? ¿Cómo es, Joao? De tipo, no puede y no quiere. Exactamente. Tienes una parte del equipo que hay que hacer un cambio y no pueden y no quieren. Están a los dos niveles negados. Lo hablamos un poquito en el contexto de Páginas Amarillas. Yo creo que, primero, creo que tener el reconocimiento, esto es el famoso situational leadership, tener el reconocimiento de que cada individuo es distinto. Podemos formarlo de la misma forma, pero cada uno tiene una infancia distinta, un upbringing distinto, sesgos distintos. Entonces, el que quiere que todos sean iguales ya arrancó mal. Entonces hay que tener esa empatía como incorporada en la forma de trabajar. Y la otra era este ejemplo que dijimos simplificado de los 3 tercios, de cuanto más rápido uno sea en entender esa segmentación y abordar cada uno de esos segmentos con una estrategia distinta de visibilizar a los early adopters, a los que entendieron, de ayudar a los del medio y buscar un camino diferente para los que no lo van a hacer, porque no están felices tampoco. Entonces, tiene que ver con esa empatía primero y esa segmentación intencional segundo. A ver, pongamos eso en contexto actual, porque bueno, esto que escribimos es, por ejemplo, cómo hacer cuando parte del equipo no puede o no quiere hacer una transformación. Por una transformación ahorita es como a nivel conceptual. Las empresas en todos lados, un tema de la inteligencia artificial, de una u otra forma sale. Y en todas las organizaciones, lo puedes ver en estudios, lo podemos ver en la práctica nosotros con nuestros clientes, pues hay como varias capas de por qué pudiera no estar logrando la adopción y los resultados de AI lo que quisiera una organización. Entonces, creo que por aquí pudieran salir un par de cosas, ¿no? Y la primera es, ¿qué habilidades o qué actitudes crees que deben tomar los líderes para que realmente a nivel de la organización se pueda empezar a aceptar, adoptar y acelerar el uso de AI donde conviene, en la forma correcta? Sabemos que no es la panacea, no resuelve todo, pero sí que hay lugares donde es muy potente, sí que hay resistencia para que eso sea. Entonces, desde una perspectiva de un líder que enfrento el imperativo de empezarlo a utilizar concretamente en esta época en AI, ¿qué ideas te vienen a la mente? Vuelvo un poco con mi obsesión de esos elementos de transformación y la plataforma el fundamento de seguridad psicológica. Yo creo que un líder tiene que liderar con el ejemplo, porque la gente no hace lo que le decís, hace lo que ve a los líderes haciendo. Esto es una verdad. Entonces, si el líder quiere que la organización abrace AI y pruebe con AI, tiene que hacer dos cosas. Uno es hacerlo él o ella misma de una forma visible, de una forma declarada, intencional, de probar. Y la forma como tiene que probar es con la humildad y la curiosidad de admitir cuando no sabe, de que estoy probando esto, no me funcionó. Pensaba esto, pero le pedí al jovencito y ahora sí lo entendí. Porque eso lo que hace son dos cosas. Uno es
crea con el ejemplo, da con el ejemplo la dirección en la que tenemos que ir, porque yo lo estoy intentando, así que todos lo pueden hacer. Y segundo, tal vez más importante, crea una plataforma de seguridad psicológica que si yo no lo sé, entonces está bien que ustedes no lo sepan, porque nadie lo sabe y está bien. Entonces, probar cosas y aprender rápido es lo que vamos a premiar, no el tener demasiado tener la respuesta cierta. Y como vos decías en tu ejemplo del assessment, si tenemos un montón de perfeccionistas que solo actúan cuando tienen la seguridad, vamos a estar paralizados, porque es demasiado grande el ritmo de cambio. Tenemos que crear una cultura donde, liderado por el líder primero, estamos probando y tenemos la seguridad para probar sin saber bien qué es lo que va a funcionar. Oye, pensando sobre esto, que tenemos una pregunta de seguimiento, que es, bueno, pero ¿qué habilidades tienen que desarrollar los líderes Power Skills? Como cuestiones todavía más puntuales, yo ofrecería un par de cosas, ¿no? Tengo un ejemplo de algo que en una ocasión trabajamos con un líder, y otra es una cuestión muy puntual de desarrollo, ¿no? Que se construyen sobre este mismo modelo del ser y el hacer. En alguna ocasión estábamos con un cliente que estaban de tiempo tratando de introducir una mentalidad y una manera de trabajar para innovar como startups dentro de una gran organización. Platicando con el CEO, que además una organización lo suficientemente grande que tenía algunos billones de dólares de revenue a cargo de él, no era cualquier cosa. Él veía esto como muy importante y me dice, oye, ¿cómo podemos que la gente realmente tome riesgos, que se atreva en algún momento a equivocarse, etcétera? Y bueno, la observación que yo le hice es, mira, cuando hay una organización como la tuya y tienes un puesto con el seniority que tú tienes un equipo que pule muy bien tu imagen. Tú sales siempre perfecto. ¿Por qué no rompemos eso? ¿Por qué no llegas al siguiente town hall o reunión con el equipo y les cuentas una historia de una ocasión en la que te equivocaste y hubo consecuencias por tu equivocación y que no tiene un final feliz? No es, bueno, y al final y todo salió muy bien. No, salió mal y aprendí de esto. Y lo que está señalando es yo también me equivoco. El momento en el que el líder dice yo también me he equivocado y aún aquí estoy parado ahora con éxito, con crecimiento de organización, es una manera de señalar que se puede, que está permitido, no como ustedes que están abajo de mí equivoquense, pero nosotros no nos equivocamos. Y es una cuestión muy sencilla, no cuesta dinero, pero señala bueno, eventualmente es una cosa que ayuda a una organización como para cambiar un poco la manera de pensar. Y otra que quería ofrecer un poquito alineado a lo que se ha estado hablando de la humildad, de ponerse en una modalidad de aprendiz, etcétera. En el caso específico de inteligencia artificial, si bien yo no creo que los líderes tengan la responsabilidad de volverse experto tecnólogo en esto, no es su rol, lo que sí tienen que hacer lo que tenemos que hacer es dedicar el tiempo a entender lo suficientemente bien el entorno macro de qué está pasando en torno a la inteligencia artificial. Por ejemplo, preparándolos para un grupo de empresarios, una de las cosas que les ayudó a separar a los niveles de conversación de AI, tecnología, económicos, operativos y hasta filosóficos, para poder tener como un mapeo de qué se está diciendo y qué está sucediendo, y con este mayor orden, mayor claridad de ideas puedes dirigir mejor. Versión mega resumida. Si la inteligencia artificial es un factor crítico para la supervivencia de tu empresa, tú estás liderando y no le entiendes, tu empresa está en malas manos y hay algo que está en tus manos hacer para que esto cambie. Entonces, esto sería lo que es el resto. Casi nos da un minutito más para la última pregunta y podremos cerrar y darles algunos datos de contacto. A ver, hay una pregunta que es muy abierta y yo creo que nos puede ayudar para cerrar. Es una pregunta de Andrés Cáceres y dice, ¿cómo se ve el futuro? Nos la entrega así de abierta y creo que nos da oportunidad para ir en varias direcciones. ¿Cómo lo ves tú, Joao? A ver, a mí, te digo la verdad, me interesa más tu respuesta a eso que la mía, pero déjame tal vez darte un par de pensamientos y después sí me gustaría escucharte con tu expertise. A ver, yo creo que el futuro, muy alineado con todo lo que hablamos, el futuro es de organizaciones y líderes humildes y protagonistas. Porque, fíjate, a nivel antropológico, hace 50 años, el CEO era el que más sabía de todo, porque había Sí. estado en cada nivel, lo había hecho, el ritmo de cambio era muy lento. Entonces, lo que hice hace 20 años es lo que hay que hacer ahora, le decía a todo el mundo qué hacer. Ahora es al revés. Ahora el que más sabe muchas veces es el más junior, es el que más está abajo. Entonces, eso es un desafío para el líder que creció en ese mundo anterior, porque ahora tengo no solo que ser humilde, que no tengo todas las respuestas, sino que crear un ambiente de
seguridad psicológica y apertura y conversaciones difíciles para beneficiarme de esa inteligencia colectiva que está más abajo porque el ritmo es demasiado alto. Entonces, eso a nivel conceptual, digamos, cultura organizacional, ese es el futuro. El futuro es de esos líderes más y más capaces de pararse enfrente, como tu ejemplo. Yo no sé la respuesta a esto, pero voy a probar y los invito a probar conmigo. Entonces ese es el futuro. Pero decime vos el futuro. ¿El AI va a destruir el mundo o lo va a salvar? No lo sé, nadie lo sabe, pero me encanta seguir las distintas voces que están hablando al respecto y en algunas ocasiones compartir un dos por dos que hice donde básicamente tienes a los muy optimistas, a los muy negativos y en el eje de las 10 los que realmente creen que tiene mucho impacto y los que creen que todavía no. Te da una buena idea de tener como un cuadrante de las diferentes voces y cómo va evolucionando su postura y la propia. Yo creo que ahorita lo que más me interesa es poder saber dónde me sitúo en eso y ir observando lo rápido que va avanzando este entorno, pero haciéndolo como tú dijiste con humildad, con ganas de aprender y haciéndome cargo de lo que está bajo mi control. No puedo dirigir para dónde está la inteligencia artificial. Sí puedo poner la inteligencia artificial al servicio de las personas y lo que estoy haciendo hoy con Stoic y es la mejor manera que creo que podemos abordar. Pero bueno, pues hemos llegado al fin del webinar. Les agradezco muchísimo su atención. Les voy a compartir ahora datos de contacto por si quisieran platicar con nosotros, tanto en Axelent como en Stoic. Al final de cuentas, como les platicamos, Axelent es nuestra consultora en términos de transformación cultural y Stoic es este spin-off tecnológico donde ayudamos a llegar a más personas. Hay muchísima alineación con lo que hacemos. Los abordajes son diferentes y complementarios y si hablas con uno, puedes gozar del beneficio del otro y en cualquiera de los casos estamos a sus órdenes. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy y como hemos platicado al principio de la reunión, eventualmente se enviará por correo electrónico a quienes se hayan registrado una liga para la grabación de esta sesión, los subtítulos en inglés para quienes haya hecho falta. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, gracias, Un abrazo.